Bienvenido a la comunidad del inversionista inmobiliario de IDEX, un podcast donde te diremos las noticias, información útil y tips para que logres el patrimonio inmobiliario que mereces. Bueno, hola, bienvenidos inversionistas inmobiliarios, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más con mi buen amigo Alejandro Michel. ¿Cómo estás, Alex? ¿Bien y tu amigo? Vamos a saludarnos así. Ya. De aquí a que regrese la cosa esa. Relajado el asunto. Vamos regresando. Gracias por estar otra vez con nosotros. Ahora estamos transmitiendo desde el IVA, desde un proyecto muy bonito que le tenemos mucho cariño, desarrollado por nosotros, que sigue todavía en su última fase de preventa, que está por la zona de Valle Real, muy cerquita de Valle Real, al lado de Solares. Estamos desde aquí platicando con ustedes. Y traemos un invitado que es de casa, que es un gran amigo ya, después de 6 años de convivir yo con él, y tú tienes toda tu vida conviviendo con él, pero yo tengo 6 años y ya lo considero un gran amigo. Está con nosotros el arquitecto Rodrigo Morales. ¿Cómo está, señor? Bien, muchachos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Emocionado que me invitaron, muchas gracias. 6 años conociendo a Pablo, yo creo que nosotros 20 y en la empresa... Correcto. Más de 30 años ya. 30 años ya. Colaborando aquí como parte del equipo. Bueno, pues ya era hora que invitáramos a un arquitecto, ¿no? O sea, nos dedicamos a construir cosas y no invitamos a arquitectos. Qué mal, muchachos. No se dejan. Y no le quieren hablar. Bueno, no es cierto, sí hemos invitado a arquitectos. Bueno, para empezar la plática, que tiene un enfoque muy específico, hoy vamos a estar hablando sobre cómo ha cambiado el tema del COVID y el tema pospandémico, el tema de la arquitectura en específico. Y nos va a estar platicando su punto de vista, pero primero quiero empezar con una batería de preguntas que no sabe qué le voy a hacer. Ándale. Son de respuesta rápida y es un poco para romper el hielo. ¿Okay? Muy bien, vamos a empezar. Rodrigo, ¿qué prefieres? ¿Arquitectura clásica o arquitectura moderna? Moderna. ¿Por qué? ¿Dudó? Pues lo que pasa es que me gusta más la arquitectura contemporánea por las formas, o sea, me gusta más la forma sencilla. Digo, hay muchos ejemplos de arquitectura clásica que me gustan mucho, pero cuando he tenido ya oportunidad de viajar y conocer, siempre me he ido ya por la arquitectura moderna. Muy bien. Segunda pregunta. Además de Guadalajara, ¿cuál es tu ciudad favorita de México? El Distrito Federal. ¿Ok? ¿Por? Pues por la oferta arquitectónica. Okay. Creo que es la que, digo, de México es la ciudad que tiene ejemplos más interesantes de arquitectura. Muy bien. Si pudieras elegir entre rediseñar el centro de la ciudad o diseñar un nuevo espacio para la ciudad, ¿qué elegirías y por qué? Es una pregunta muy difícil. Es que me gustan las dos, pero yo creo que me iría por rediseñar el centro, porque creo que el centro de Guadalajara es muy bonito y está muy desaprovechado. Ok, muy bien. Si tuvieras que elegir entre ser invisible y ser súper fuerte, ¿qué superpoder elegirías? Wow. Ser invisible. ¿Por qué? Pues yo creo que para poderme meter en lugares donde no se puede, sin que nadie me vea. Ya salió bravo el arquitecto. Estamos hablando de arquitectura, por bueno, favor. Arquitecto. Acotando ahí. Si pudieras elegir entre estas dos cosas, entre hablar todos los idiomas del mundo o tener el poder para comunicarte con todos los animales, ¿qué elegirías? No, pues con las personas. Okay. 1000 veces mejor comunicarte con las personas. Muy bien. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje por parte de alguien mayor en tu vida? Por parte de alguien mayor, yo creo que de mi abuelito. ¿Qué te enseñó? ¿Qué fue el mayor aprendizaje? A ser una persona honesta, a ser una persona entera, era un caballero, o sea, todo un ejemplo a seguir, que si me preguntaras la segunda sería el arquitecto Michel, porque es alguien que aprendió mucho de su papá, pues, o sea, creo que son de las personas más honestas y rectas que he conocido en mi vida, las dos. Muy bien. Si no fueras arquitecto, ¿a qué te hubieras dedicado? A jugar fútbol. Eso. Para el Cruz Azul. Híjole. No, pues para donde se pudiera. Bueno, pues ya entrando ya en la dinámica del tema, la primera pregunta que sí tiene no que ver con el tema, pero vamos entrando ahora sí. Quisiera saber cómo fue que te iniciaste en el tema de la arquitectura. A ver, ¿desde niño te llamó la atención o a qué edad o en qué momento sucedió esto? Pues yo creo que tiene que ver mucho
mi tío, el arquitecto Michel, porque conviví mucho con él desde chavo y siempre me gustó porque, no sé, me invitaba a las obras, o sea, de hecho hasta me acuerdo que dormía en las obras con los veladores, o sea, me encantaba de repente cuando hizo la casa de mis abuelitos o la de él, me quedaba yo ya en las obras a dormir con el velador, o sea, no me imagino siendo otra cosa. Okay. O sea, desde chavo me vi y me llamaba mucho la atención la arquitectura ya desde chavo, o sea, ya cuando entré a la carrera me venían como flachazos de casas de amigos míos que decían, no manches, esto ya lo había visto, y era porque me había tocado estar en espacios muy padres. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí vamos a entrar al tema. A ver, ya llevamos 2 años post-pandemia. Bueno, pues empezó la pandemia y ahora estamos por lo menos en un proceso post-pandémico al parecer, si es que China no dice lo contrario. Y ahora sí, después de estos 2 años donde nos encerramos y ya salimos, la primera pregunta que yo tendría contigo sería, ¿qué tanto ha cambiado el mundo de la arquitectura después de la pandemia? Desde tu perspectiva. ¿Qué tanto ha cambiado? Pues muchísimo, digo, porque creo que a raíz de la pandemia nos hemos preocupado más por la calidad de los espacios. Digo, a lo mejor antes no era tan importante tener los espacios bien ventilados, a lo mejor abiertos, o sea, entonces ya ahorita estamos buscando en nuestros proyectos tener, si bien la vivienda se ha hecho más pequeña, pues hemos tratado de con las amenidades reforzar esto, ¿no? Porque a lo mejor pues tú compras un depa de 50 metros que no es muy amplio, pero te ofrecemos amenidades para que sea una extensión de su vivienda, entonces ellos puedan aprovecharla para poder salir, caminar, sentarse en una terraza, trabajar ahí, pues no sé, hacer ejercicio. Entonces, porque con esto de que teníamos que estar encerrados en nuestras casas, pues tenían estos espacios para poder, pues de repente salir y distraerse un rato, ¿no? Yo estoy de acuerdo y complementando, me he hecho lo siguiente. Complementando un poco, yo creo que estos 2 años fueron como meter bajo el microscopio a la vivienda porque estábamos todo el día metidos en nuestras casas. Entonces se hizo un análisis mucho más profundo realmente de cómo se estaba diseñando la habitabilidad de los espacios, porque normalmente se pensaban en espacios que se usaban mucho menos tiempo. Claro. Probablemente la dinámica era totalmente distinta, pero ya cuando metimos a todo el mundo ya a vivir a las casas y con restricciones de poder salir a ciertas actividades, entonces encontramos muchísimas áreas de oportunidad de diseño, distribución, funcionalidad, pues que ahora el equipo de Rodrigo nos está ayudando a poder adaptar a esas nuevas realidades, ¿no? Entonces creo que ha sido súper ilustrativo este proceso que vivimos de aprendizaje. Y creo que va a abrir todo en una nueva época de arquitectura, porque al final, sin yo ser arquitecto, me ha tocado estar involucrado en el negocio muchos años, pero veo la arquitectura como un reflejo de lo que está sucediendo con nuestra sociedad. Entonces, cómo nos vamos adaptando a lo que se está viviendo en ese momento. Entonces vendrá, yo creo que a futuro, una etapa de arquitectura muy interesante en donde le den importancia a temas mucho más apegados a la calidad de los espacios y la calidad de vida, que a lo mejor antes que se veían temas más estéticos o temas distintos, ¿no? Lo que estamos nosotros evaluando hoy. Entonces, abonando a lo que dice el arquitecto. Sí. Como siguiente pregunta, ya con toda esta situación que vivimos en este par de años, ¿quiénes dirías que salieron perdiendo en esta etapa de COVID desde el punto de vista arquitectónico? ¿Quién sufrió más esta pandemia? Yo creo que los que más sufrieron fueron las personas que no tenían espacios donde salir. O sea, si tú vives, por ejemplo, en un complejo habitacional que no tiene amenidades, áreas verdes, pues era complicadísimo trasladarte a un espacio abierto, ¿no? O sea, te la tendrías que vivir todo el día en la vivienda. Esto unado a que yo pienso también que las familias con niños pequeños también son los que más sufrieron, porque de un día a otro te dicen, oye, no puedes salir y pues tus hijos van a tomar clases desde tu casa, no estás preparado. O sea, la tecnología creo que también fue un golpe para
para muchas familias, pero los que creo que sufrieron más fueron los que no tenían un lugar en donde poder salir a tomar aunque sea el sol o, digo, a estirarte. Me imagino en tu casa metido todo el día, un jardín, algo, o sea... Y no tenía que ser necesariamente en tu casa, y a lo mejor ni siquiera tenías un parque cerca. Sí, sí, tema, o sea, Habitación. sí, por eso te digo. Iluminación, ventilación, todos esos elementos que de repente los damos por sentado, Sí, sí. toman una mucho mayor relevancia cuando estás metido Mucho todo más el- tiempo ahí. No, claro. mucho más tiempo. Imagínate los 4 ahí metidos y a lo mejor no tenías ni siquiera pues, espacios amplios para que pudieras estar separado, a lo mejor todos juntos al mismo tiempo. Yo creo que El desgaste emocional, Sí, ha de físico ser. y todo, ¿no? es correcto. Y digo, y muchas ciudades, como la Ciudad de México, que tanto te gusta, a veces tiene espacios donde no hay, Sí. no hay parques por kilómetros. O sea, ojalá hubiera uno cada 3 cuadras, pero no, hay espacios urbanos Sí. en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, donde no hay parques por mucho tiempo, ¿no? Entonces, Es correcto. estás ahí encerrado sin motivo. Bueno, ¿y quiénes salieron ganando? Pues yo creo que al revés de estos, pues salieron ganando las personas que en sus viviendas tenían o jardín, o si vivían en un espacio vertical tendrían amenidades donde pudieran salir. Y también pues las familias que pudieran tener la oportunidad de una casa fuera de la ciudad, Claro. y de repente salir y cambiar el chip, ¿no? O sea, a lo mejor la mitad de la familia podía quedarse, la mitad salir y rotar. Entonces, ¿Cómo creció este tema en términos de arquitectura? El aprovechamiento de las casas de campo, ¿no? Sí, Ahora claro. volvió el tema cuando se estaba perdiendo un poco. es correcto. Órale, muy bien. Tomando en cuenta estos ganadores y perdedores, hoy si te dijéramos, vamos a empezar un proyecto nuevo, ¿qué características sí o sí tendría que tener un espacio diseñado en esta época? Pues yo lo primero me iría por espacios abiertos, o sea, hacer digo, ahorita es muy difícil porque estamos metidos en la vivienda cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, pues yo me iría por darle las mayores amenidades que se pueda a esas viviendas. Obviamente, áreas verdes, coworking, espacios para hacer ejercicio, obviamente también que sus viviendas tengan la mayor tecnología que se pueda, porque pues ya estamos acostumbrados a conectarnos en donde estemos. Claro. Entonces, yo creo que esas son las principales características. Y también buscar la movilidad accesible, porque también eso es importante en estos tiempos, porque pienso que también, no lo dije, pero las personas mayores también creo que son de las que más sufrieron en esta pandemia, ¿no? O sea, que no tenían forma sencilla de tener movilidad. Es correcto. Ok, entonces, a ver, personas que están buscando ahorita proyectos donde invertir, donde vivir, hablando de lo vertical, también puede ser lo horizontal, o sea, casas o departamentos, Sí, pero sí. sobre todo departamentos. Todos estos temas son como internos, ¿no? Lo que tiene que tener el proyecto per se. Es Y correcto. alrededor, ¿qué debería de haber? Pues alrededor deberían de estar ubicados en donde pueda haber parques y que también sea accesible llegar a tu vivienda, obviamente es importante, ¿no? O sea, transporte público, ¿te refieres? Es correcto. Ok. Y digo, eso nos lleva al tema hablando de tras la pandemia, desde tu perspectiva, ¿qué tanto crees que va a cambiar la conformación arquitectónica de una ciudad como Guadalajara, por ejemplo? Pues yo creo que ya está empezando, pero yo creo que debemos de empezar a buscar que tengan más áreas verdes y también buscar que no tengas que trasladarte tanto tiempo para llegar a tu zona de trabajo, a las escuelas. Creo que debemos de empezar a hacer como áreas, núcleos urbanos más pequeños, pues, porque de repente hay personas que a su casa tardan más de 1:30 en llegar o 2 horas, no sé. Claro. Entonces, pues es muy importante promover el transporte, áreas verdes, eso principalmente. ¿Ciudades inteligentes? ¿Crees que Guadalajara se convertirá en una ciudad inteligente? Pues yo espero que por el bien de todos nosotros, sí. ¿Tú crees? ¿En qué plazo? O sea, No, en bueno. un futuro sí. Vamos pensando en Veo- 5 años. O sea, No, estamos en el 5 años no. 2022. No 5 creo. años no. ¿No? O Es sea, muy para el poco tiempo. 2027 no vamos a tener una ciudad más inteligente. No, porque primero creo
ya buena parte de la ciudad está construida, ya la infraestructura ya está. Entonces, el adaptar toda esa infraestructura con tecnología primero para que pueda empezar a tener un diálogo, y luego también buena parte de los proyectos ya están construidos, no tienen las condiciones. Entonces, son temas nuevos que se tendrían que empezar a ejecutar. Entonces, yo creo que es un proceso muy complejo. La tecnología en ese momento sigue siendo hasta cierto punto cara. Entonces, creo que tendría que ser un plan a 30 años que se desarrollara, pero con En un el plan 2050. si hay un plan hoy. Si hay un plan ya medido, con ciertas acciones que se tienen que ir tomando poco a poco, en 30 años pudiera lograrse, pero no se va a dar por arte de magia. Tendría que haber un esfuerzo por parte de sector público, sector privado, para llegar a ese punto, porque es una transformación muy compleja, sobre todo en ciudades como Guadalajara, que ya está construida una buena parte. Si es una ciudad nueva, pues sí, probablemente si empezamos de cero, desde un principio se puede contemplar así. Okay. Lo que sí, proyectos inteligentes, sí. O sea, hoy un proyecto que se construye de cero, hay muchísimas alternativas en materia de tecnología que se pueden incorporar para que quien habite ya los espacios, pues tengas una gama de servicios y de comunidad más amplia, soportada por esas tecnologías. Ok, va, muy bien, pues vas, la siguiente. Bueno, ya con todo este contexto que hemos venido platicando, valdría la pena que le compartieras a los que nos escuchan cómo hemos venido adaptando todas estas cambios o tendencias nuevas que hemos visto en estos últimos años en los proyectos que hoy tenemos. Me voy por proyecto, ¿no? Cómo fuimos evolucionando. En Liva, ¿cómo dirías que nos hemos adaptado a estas tendencias? Que ojo, Liva lo ideaste cuando, lo ideamos en el 2015. Sí. 2015. Estábamos a todavía 5 años de pandemia. Pues sí, pero creo que sin querer ha funcionado muy bien, porque creo que es el primer proyecto donde dimos la mayor cantidad de amenidades de nuestros proyectos que habíamos manejado. Entonces, y aparte las manejamos muy bien porque hicimos 3 áreas con temas diferentes para que las personas que habitan el proyecto pues pudieran, si son jóvenes o si son matrimonios con hijos, pues tenemos un área de niños, tenemos un área de jóvenes, tenemos también el área de alberca con una terraza. Entonces creo que es un proyecto bastante bien pensado. Con gimnasio, la verdad es un proyecto. Sí, Digo, sí, ¿no? me llama mucho la atención el estacionamiento que tenemos. Es una cantidad que no encuentras en proyectos verticales ya. Es muy difícil encontrar que tengas ese espacio tan amplio de estacionamiento. Es una de las grandes crisis que tenemos en esta ciudad, ¿no? No, y Pues sí. fíjate que lo que me ha visto es, o sea, las amenidades tan amplias que me ha tocado ver niños andando en bicicleta dentro del desarrollo. Entonces se me hace muy padre que lo puedan usar De esa manera. como claro. si fuera un parque, vamos. O sea, Sí, porque al fin de cuentas así más o menos lo pensamos. Ok. Yo creo que, complementando el comentario, vale la pena que hagamos la aclaración. Liva es, digamos, el primer proyecto que hacemos en esta nueva tesis Sí, claro. que se hizo en su momento de desarrollo, en donde replanteamos en esa época, dijimos, oye, hacia futuro, ¿cómo visualizamos los proyectos? ¿En dónde tenemos que enfocar las baterías? Hicimos un análisis de mercado, etcétera, y dijimos, oye, creemos que hacia adelante tenemos que hacer este tipo de producto para este segmento de mercado, en esta escala de proyecto, para poder ofrecer un complemento de amenidades interesante que te den muchísima calidad de vida dentro del lugar en donde estés habitando, sin tanta necesidad de desplazarte en el coche. Entonces fue, digamos, el primer proyecto que se hizo bajo esa tesis. De ahí hemos venido evolucionando. Habíamos hecho otros anteriormente, pero a otras escalas y en otras condiciones, ¿no? Aquí fue donde ya se hizo la apuesta más importante por parte de la empresa, y por eso es el primer proyecto que vemos ya llegar a su fase, digamos, final de ejecución. Es correcto. Y da muchísimo gusto ver que pues, muchas de esas tesis o premisas o ideas que se hicieron en su momento de quién va a estar habitando y cómo van a gozar los espacios, pues ver la confirmación. Claro. Aquí ya la realidad dentro de un proyecto que está terminado, que está escriturado, que está habitado, que está rentado, y ves cómo la gente, en las pláticas que hemos tenido, dice, oye, pues da muchísima calidad de vida habitar estos espacios. Entonces, creo que es un logro importante, obviamente liderado por Rodrigo y por su equipo de trabajo, ya poder ver estas ideas convertidas en realidad.
Entonces, digamos, en Liva, regresando a la pregunta, porque ya un poco. Digamos que el primer elemento que incorporamos fue el tema de ese complemento grande de amenidades. Es correcto. Dentro de los proyectos. Así es. En segundo, yo te diría, vamos evolucionando. En Brasilia 10, ¿qué cambio hicimos o cómo nos adaptamos? En Brasilia 10, a diferencia del IVA, que este es un terreno más extenso, el de Brasilia tenía ciertas características que nos obligaban a hacer un proyecto más contenido. Entonces ahí se nos ocurrió utilizar las azoteas como amenidades. Entonces, tenemos un gran patio central y todas las azoteas de las 4 torres que están unidas entre sí en las azoteas es un gran parque, pero pues lo tienes a 30 y pico, 40 metros de altura. Entonces se vive de otra forma, vamos. Y el proyecto nos agarró a media pandemia, entonces pues ya buscando adaptarnos, pues creamos también un coworking para que la gente pues tuviera también lugar donde trabajar sin salir de su vivienda, vamos. Okay. Entonces sí nos obligó la pandemia como que a hacer algunos ajustes allí en el camino. Entonces creo que es la diferencia entre el IVA y Brasilia, ¿no? Sí, claro, y la zona donde está, ¿no? Providencia, sí, claro. Es una zona mucho más densificada a final del día. Así es. Que tiene parques cercanos también, ¿no? Tiene la ventaja, se alcanza a ver desde ahí el parque de los Colomos, en fin, y tiene cerca varios parques cercanos en Providencia, ¿no? Pero sí interesante cómo creamos un parque propio de la comunidad que está en Brasilia. Brasilia está a la mitad de la entrega y ya estamos muy avanzados en la terminación. Aún nos quedan departamentos también ahí disponibles, por si les interesan. Pero ahí sí yo veo que hiciste, el equipo arquitectónico, yo vi cómo hicieron esa transformación, hablando de pandemia, donde podías tener todo tu circuito de vida completo ahí, ejercicio, podrías hacer ejercicio, podrías trabajar, podrías disfrutar con amigos, podrías tienes unas vistas maravillosas allá, maravilloso. Porque curiosamente es en la parte de arriba de la loma, ¿no? Entonces baja y ves la parte baja de Plaza Patria y toda esta zona. Sí, yo creo que ahí estuvo muy bien resuelto y justo nos agarró a media pandemia, sí, cierto, ya no me acordaba. Es correcto. Y ahí vemos un poco el poder y el impacto que tiene la arquitectura en nuestro día a día, porque al final todos habitamos o trabajamos o vivimos o vamos a comprar un café o al banco, todo en espacios diseñados por un arquitecto. Sí. Entonces, el impacto que tiene en nuestra calidad de vida diaria, el tema de la arquitectura es trascendental. Todos los espacios que habitamos han pasado por ahí. Entonces, cómo el análisis y cómo el buen diseño puede mejorar sustancialmente las condiciones en las que habitamos es algo muy importante que hay que tomar conciencia. Sí. No, perdón, es que aparte lo que quiero decir que me gusta mucho de Brasilia es que tú lo ves por fuera y no te imaginas que adentro hay un parque que tiene todo, casi 1000 metros, o sea, está padrísimo, pues. Sí, nunca se imagina uno. Exacto, porque el IVA lo ves y ves torres separadas, pero ves una masa. Sí, claro. Y de repente entras y te encuentras con este parque interior padrísimo. Y me acuerdo todavía cuando platicábamos en su momento, cuando estábamos diseñando el proyecto, Rodrigo, pues tienes que tener tantos metros construidos, tantos cajones de estacionamiento, tantos 9 torres y un parque. Y tiene ese tamaño de terreno. Pues, oye, ¿cómo, pues verdad? Está padrísima tu cartita Santa Claus, pero pues ¿cómo la vamos a hacer, no? Y es donde un buen diseño arquitectónico y un buen equipo de trabajo pues encuentra las soluciones para poder ofrecer todo lo que nosotros traemos como tesis de desarrollo dentro de ciertas restricciones que te plantea de repente cada terreno, ¿no? Sí, claro. Y luego se nos vino Anuba, ¿no? Y Anuba, que es este otro proyecto, proyecto que está por Rafael Sanzio, por Avenida Universidad, justo en esta nueva zona que como que se abrió, ¿no? Esta Avenida Universidad que tardaron tanto en abrirla para conectar con Patria y que ahora ya es una realidad, te conectas facilísimo con la zona Andares y demás. ¿Y ahí qué hubo de nuevo en términos arquitectónicos? Pues ahí lo que hicimos fue una combinación del IVA y Brasilia porque, es un terreno que tiene un poquito más de área, entonces ahí ya combinamos las amenidades en planta baja con las amenidades en azoteas también, con la diferencia que acá no se conectan todas las torres, se conectan en pares, la torre A y la torre B y la torre C y la torre D.
pero ahí también nos preocupamos por que los espacios estuvieran lo más ventilados posible. O sea, ya ahí de repente tú puedes entrar en una recámara de un depa y no solo hay una ventana, tienes ventanas también en dos caras de tu recámara. Entonces ya eso te genera mayor ventilación y de repente sientes el espacio más amplio. Claro. Y también aprovechamos para meter un área comercial, pues con todos estos temas de la pandemia, para lograr que la gente a lo mejor no tenga que trasladarse tanto y llevarle comercios a la puerta de su casa. Claro. Porque ahí sí ya tenemos casi 15 locales comerciales, entonces ya estamos hablando que la oferta puede ser muy variada. Sí, ya podrás tener tu banco, tu lavandería, tu supermercado, pues más actividades que normalmente no tienes dentro del proyecto, pero que ahí pues sin necesidad de tomar el coche vas a poder llevar a cabo, ¿no? Y Entonces, nuevamente aprovechando los techos como espacios, pero aparte la plazoleta central que está increíble. Digo, si no la conocen, dense una vuelta al punto de venta. Tenemos en realidad virtual y puedes ver perfectamente cómo va a estar terminado. Ese proyecto lo estaremos terminando el próximo, bueno, empezaremos a terminar el próximo año, o sea, se entregarán las primeras torres el próximo año y por ahí vamos avanzando en ese, ¿no? Y luego se nos vino a Ladra. Ladra es un proyecto que tenemos en una zona que normalmente todavía no estaba verticalizada y ahora se está empezando a reconvertir, que es esta zona centro de Zapopan, muy cerquita del Estadio de los Charros, muy cerquita del Telmex, justo enfrente de las oficinas administrativas nuevas del gobierno de Zapopan, y con un parque, para variar, hablando de parques, ¿no? Estar cerca de parques, justo enfrente de un parque nuevo, que es el Parque de las Niñas y los Niños. Está muy padre, ¿Y ahí qué hicimos distinto? Ahí lo que hicimos, bueno, este ya es un terreno el más pequeño de los últimos proyectos, y ahí lo que hicimos fue crear 2 niveles de comercio y crear una plazoleta también comercial para que la misma gente también de ahí pueda vivir las áreas comerciales, pero ya viviendo más la plazoletita. Claro. Y con la ventaja de que esta plazoletita tiene vista al parque, entonces se ve así como... Se ve más amplia de lo que está, vamos. Ok, igual aprovechamos y techos. también hicimos los roof para utilizarlos y tenemos un área pet friendly ahora, porque ahora hemos visto que las personas, un punto muy importante para ellos es tener una mascota. Entonces creamos una zona para que puedan estar con sus mascotas ahí dentro del desarrollo. ¿Qué porcentaje nos decía de los clientes potenciales tienen mascota? Pues como el 60% tiene o piensa tener un perrijo, ¿no? Los famosos perrijos, que también tienen que ver con la pandemia, ¿no? Mucha gente que quedó aislada y que entendió que en este aislamiento, pues tener un perro, tener un gato, también es una parte humana importante, una reconversión social que tiene que estar integrada en término arquitectónico, y aparte tienes enfrente un parque donde o puedes sacar a pasear a tu mascota, o tú mismo puedes salir a caminar. El parque está muy amplio. ¿Lo han caminado? Sí. Claro. Está enorme. Increíble. Si alguien no ha ido, si alguien no ha estado en esa zona, vayan, se lo recomendamos. Aunque sea para que conozcan el parque y luego se pueden dar cuenta cómo enfrente vamos a tener este proyecto, que creo que vale mucho la pena. Y aparte, perdón, te puedes ir caminando a la biblioteca, al Telmex, al museo. Al centro de Zapopan. A los charros, o sea... Y los mariachis también. Los mariachis, claro, mariachis, charros, todo. Entonces, armó la fiesta beisbolera. Tienes ahí la línea 3, está... Enfrente de la línea 3 estratégicamente ubicado ese proyecto. Mercado del Mar. Mercado del Mar. Y o sea, tienes todo ahí. Una zona que se va a consolidar muy rápido, muy rápido, ¿no? Quisiera agregar un comentario aquí en el Ladra que de repente no es la parte más sexy de la arquitectura, pero creo que hoy, ya que nos agarra Ladra, pues en las 3/4 partes de pandemia, en donde vemos que realmente los clientes han perdido poder adquisitivo, mucha gente se quedó sin chamba, y ya empezamos a ver la espiral inflacionaria donde los costos venían en incremento. Entonces, una labor fundamental, y yo quiero reconocer al equipo de Rodrigo, cómo se cuidan los costos dentro del proyecto. O sea, claro. Porque al final lo que sí vemos es, oye, pues el cliente tiene un nivel o un poder adquisitivo X, y vemos una tendencia muy fuerte de incrementos en costos. Entonces, cómo desde el área de arquitectura, en el diseño del proyecto, cómo puedes tú ayudar a romper un poco esa tendencia y a lograr no salirte del presupuesto para poder salir en el precio que realmente necesitan los clientes. Entonces, ese es un rol que luego no se percibe mucho de la arquitectura, que es
súper importante y la verdad es que han hecho un gran trabajo en la Ladra. Obviamente en colaboración con muchos otros equipos de trabajo, Sí, pero con liderados todo. porque es una parte del proyecto, ¿no? Y Claro. sí tienen muchos de esos elementos. Así es. Bueno, y la cereza del pastel, que lo estamos lanzando, es parte del lanzamiento oficial de este podcast, es nuestro nuevo proyecto que se llama Bosque Capital. Es un proyecto que está en la zona de Niños Héroes, justo a un costado de un restaurante muy famoso italiano llamado La Trattoria, y a 2 cuadras de López Mateos, de la Glorieta de los Caballos, el Puente Matute Remus, a 3 cuadras del Parque de las Estrellas, de otro restaurante muy bueno que es la Estancia Gaucha, también muy rica. Y es una zona ya muy consolidada en Guadalajara, pero que está empezando a verticalizarse. En el de Bosque Capital, ¿qué arquitectónicamente qué vemos? Pues aquí lo que vamos a ver es perdón, no me había acordado de pero este sí es el edificio más reducido, en un terreno más reducido. Entonces aquí sí, pues aprovecharemos al máximo los roofs. También tenemos un patio en planta baja, pero igual ya como empezamos a partir de la pandemia, ya tenemos un área coworking, también con terraza coworking, y tendremos también áreas de terraza en los roofs para que los condóminos puedan aprovechar al Bodegas, máximo ¿no? Habíamos sus... hablado en recepción, hay bodegas para recepción. Sí, de perdón, ese es un paquetes. tema importante que no lo hemos mencionado. Sí, Hemos claro. empezado a poner bodegas en nuestros lobbies porque la demanda, ahora con la pandemia no tocamos ese tema de la paquetería, ha crecido Exponencial. inmensamente. Sí. Entonces sí, hemos en los últimos proyectos hemos aplicado en los lobbies áreas de bodega para toda la paquetería que llega, que es muchísima. Claro, y que no siempre estás ahí para recibirla, ¿no? Así Y es. un proyecto vertical es importante. Y también este es uno de nuestros proyectos con mayor altitud, entonces ahí vamos a tener vistas muy padres. ¿Qué vamos a Ese ver? Vamos a ver, proyecto. creo que se alcanza a ver de ahí la Minerva, se alcanza a El ver puente el Matute puente Remus, Matute sí. Remus, se alcanza a ver hasta la Gran Plaza, Todo un poco vas a hacia ver. Plaza del Sol y toda la parte del Mercado Abasto donde están los correcto. arcos estos que nunca terminaron. Los arcos del milenio. Los arcos de McDonald's decían, ¿no? Sí. Sí, toda esa parte, ¿no? Digo, muy pronto vamos a tener los levantamientos de dron para que lo vean. Si quieren preguntar por el proyecto, estamos en preventa, entonces es un buen momento para aprovechar. Pero bueno, se ve una evolución arquitectónica, ¿no? Dentro de que tiene mucho que ver con COVID. Y de verdad, a mí me digo, no somos los únicos haciendo proyectos adaptados a COVID, eso hay que decirlo. En Guadalajara en general no solamente ha crecido el tema vertical, sino también esta tendencia a entender la nueva forma de vida. Y queríamos un poco platicar contigo sobre cómo lo veías, ¿no? ¿Te sientes optimista sobre el futuro arquitectónico en Guadalajara? Sí, creo que hay muchísimos arquitectos muy capaces en Guadalajara y creo que se está viendo porque cada vez se ven mejores proyectos. Entonces yo creo que eso es bueno para todos. Muy bien, perfecto. Pues bueno, pues de eso se trataba la plática. En Gracias, eso arquitecto. estamos. No, pues gracias a ustedes. Señor yo arquitecto, encantado. muchísimas gracias. Que además de ser un gran arquitecto, es como yo creo que es el curador más grande que conozco de restaurantes. Ah, caray. Se sabe, le podemos hacer una guía. Yo pensé que ibas a decir que te ibas a dedicar a hacer eso, además de ser arquitecto, ¿no? Que lo Fíjate, podrías no, hacer. es que de chavo no era flaquito, no comía mucho, de chavo. ¿Se ve? Esto ya se me dio Se después. ve que llevas gato. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden conocer nuestros proyectos en las redes sociales. Si quisieran hacerle alguna pregunta específica al arquitecto sobre alguno de nuestros proyectos, escríbanos y con mucho gusto podemos encontrar la Estamos manera a de sus órdenes. después platicar. Visiten los proyectos, creo que vale mucho la pena. Y como siempre, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias. Arquitecto Rodrigo. Muchas gracias. Amigo, Alex. querido Alex. Amigo. Gracias, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos la Gracias. próxima.